La invasión a Francia fue de una manera sorprendente ante los ojos del mundo, uno de los hechos históricos dentro de la Segunda Guerra Mundial más importantes, pero a la vez más cortos. En cuestión de solo un mes, la Alemania de Hitler logró conquistar la nación en su totalidad, humillando la línea Maginot que presumía de ser impenetrable y que defendería a Francia del avance fascista de Alemania. Pero, entonces, ¿por qué sucedió tan rápido esta invasión? Cuando la invasión de Polonia comenzó el 1 de septiembre de 1939, tanto Francia como Inglaterra, que habían pactado una alianza unos cuantos años atrás, declararon la guerra a la Alemania nazi 2 días de que el mandatario de la nación hiciese caso omiso a su ultimátum. A los pocos días, otros varios países relacionados con las dos superpotencias hicieron lo mismo, declarándole la guerra al país germano, entre ellos, Australia y Canadá. Sin embargo, a pesar de que una cantidad considerable de naciones declarasen abiertamente la guerra a Alemania, ninguna tomó verdaderamente una acción militar, mayormente por la alianza que Adolf había pactado con Stalin tiempo antes del inicio del conflicto. El temor hacia lo que podía hacer el dictador comunista era tal que ni siquiera las mismas potencias globales del momento quisieron entrometerse, manteniéndose de cierta manera neutral, aunque esto no evitó que Francia fortificase la línea Maginot que había construido al principio de la década. Durante este periodo de tiempo, el gobierno francés junto con el británico y bélgico comenzaron a idear un plan en el que las tropas francesas podrían entrar bajo territorio bélgico para así contraatacar ante la posible ofensiva germana, aunque esto solo podría suceder si Alemania atacaba primero a Bélgica y que no fuera una conquista veloz. En lo que los franceses y británicos comenzaban a mandar parte de su ejército hacia Bélgica y Países Bajos bajo el nombre de Plan Dille, Alemania, bajo las órdenes de su líder, emprendió la invasión a Países Bajos luego de un rechazo a la paz por parte de los franceses e ingleses. La idea de Adolf era realizar algo muy similar a lo que había sucedido en la Gran Guerra, es decir, empujar a los aliados hasta el río de Somme y que posteriormente se planificaría como el Plan Manstein. El 9 de mayo de 1940 la Operación Fallgelb comenzó, la cual dictaba la invasión de Países Bajos. En cuestión de un día, Luxemburgo cayó ante el poderío alemán, forzando a los aliados a retroceder hasta que una semana después, el 14 de mayo, los holandeses se rindieron ante el Tercer Reich, un destino que Bélgica terminaría por compartir de igual forma. Fue en este periodo en el que tropas francesas e inglesas fueron evacuadas de la zona en Dunkerque, en lo que las tropas alemanas comenzaron a estropear su operación. Luego del fracaso que había sido la estrategia aliada, Francia comenzó a caer lentamente bajo un caos al ser el siguiente objetivo del Imperio alemán. Esto no hizo más que empeorar cuando Italia les declaró la guerra el 10 de junio del mismo año, 5 días después de que los alemanes continuasen con la ofensiva en Somme. Debido a esto, el gobierno francés movió su sede de París a Burdeos por el inminente avance que los germanos estaban realizando a pesar de haber planeado todo. Esta decisión provocó que los alemanes tomasen París el 14 de junio sin ninguna resistencia. Finalmente, el último ejército francés en Europa se rindió el 22 del mismo mes, causa que provocó que 3 días después Francia se rindiese definitivamente bajo una reunión en la que el propio Hitler asistió para pactar con los líderes de la nación. Como dato curioso, la reunión fue hecha cerca de donde se firmó el pacto de rendición de Alemania en la Primera Guerra Mundial, solo que esta vez los papeles estaban invertidos. Luego de que se llegó a un armisticio entre las dos naciones, la capital de Francia fue movida a Vichy, formando una nueva Francia que sería una marioneta de Alemania y con menos de la mitad de su territorio bajo el mando de uno de los mariscales, Philippe Pétain. Ante esto, una pequeña parte de la población se opuso ante esto y encabezaron la resistencia francesa, siendo su líder político Charles de Gaulle, un gobierno que sería soportado por Winston Churchill y eventualmente por Franklin D. Roosevelt, aunque para esto aún faltarían unos cuantos años en los que el pueblo francés viviría bajo la tiranía fascista. En conclusión, uno de los principales responsables ante la invasión alemana y su posterior ocupación en Francia fueron los propios líderes del país por haber subestimado a la Wehrmacht y creer que estos atacarían masivamente sobre la línea Maginot, cosa que los llevó a su propia destrucción, aunque años después resurgirían con la ayuda de sus aliados.
Sin más que añadir, hasta luego camaradas.